Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante: psicopatología, delincuencia, imputabilidad. ¿Cuáles son los trastornos mentales que más comúnmente se asocian con las conductas delictivas? Las enfermedades mentales han sido, a través de los años, un factor asociado en la inmensa mayoría de crímenes. No obstante, este pensamiento es equívoco en muchos sentidos. Es preciso tener en cuenta que no todo criminal o delincuente sufre algún trastorno mental, pero además vale la pena poner en relieve que tampoco todo enfermo mental comete actos delictivos, pues aunque exista un diagnóstico clínico, debe existir una relación de causalidad con el acto. Como acertadamente mencionó una vez el doctor Vicente Garrido Genovés, destacado español, criminólogo, que alguien desafíe los principios esenciales que regulan nuestra vida social, forjados a lo largo de siglos, no es prueba o razón suficiente para pensar que sea un loco o un enfermo degenerado. La cuestión de responsabilidad penal e imputabilidad respecto a quien comete un delito con alguna enfermedad mental ha sido un tema de constantes debates y análisis desde hace muchas décadas. Para seguir avanzando es importante definir lo que es la psicopatología. La Enciclopedia de Salud define psicopatología como el estudio de las causas, de los síntomas, de la evolución y el tratamiento de los trastornos mentales. En un sentido amplio, la psicopatología integra también conocimientos sobre la personalidad, la conducta patológica, la estructura familiar y el entorno social. Son principalmente los psiquiatras y los psicólogos quienes nos interesan por esta área, ya que colaboramos de manera constante con lo que respecta al tratamiento y la investigación acerca del origen de los cuadros clínicos y así como también en su manifestación y desarrollo de las diferentes psicopatologías. Mientras que la psiquiatría se ocupa de identificar signos y síntomas que van a llegar a configurarse como síndromes, como enfermedades mentales o trastornos respectivos y tratamientos, la psicología aplica el conocimiento de los procesos mentales, del aprendizaje y del contexto social a la comprensión de las diversas patologías mentales de las cuales se derivan otras disciplinas, como por ejemplo la psicoterapia. Yo sugiero de manera muy particular que entender la psicopatología es entender al criminal. Y sabemos que las principales ciencias interesadas en esta área de estudio son la psiquiatría y la psicología. Sin embargo, son diferentes las disciplinas que se involucran con la psicopatología para intentar explicar la complejidad de la conducta humana. Entre ellas tenemos la criminología, cuyos principales objetivos son hallar el porqué de las diversas conductas antisociales y comprenderla, su etiología y prevenir su continuidad. Aunque desde la antigüedad se comprendía que la desviación social en ocasiones solo podría ser explicada por fenómenos internos individuales como las emociones, los estados de ánimo y en ocasiones subsecuentes a una enfermedad. Fue hasta que hace apenas 2 siglos aproximadamente, de la mano de juristas como Lombroso y Garófalo, padres de la criminología, que se introduce al derecho penal. La idea de que el delincuente no tenía libre albedrío, axioma de la escuela positivista del derecho, sostenía que la mayor parte de crímenes tenían su causa en una serie de anomalías orgánicas, entre ellas las enfermedades mentales. Así, con el paso de los años y con el avance de la ciencia y la tecnología, se ha ido descubriendo poco a poco que fenómenos como la conducta delictiva tienen su etiología en las más diversas manifestaciones de patologías mentales, a veces como consecuencia de algún daño neurológico, en otras ocasiones producto de la herencia genética, y de esta manera se han logrado comprender algunos de los más atroces crímenes perpetrados gracias a la psicopatología. Otro de los temas interesantes es conocer la inimputabilidad. Y podríamos decir que una de las razones principales por las que se ve inmiscuida la psicopatología en el ámbito forense es justamente para ayudar a esclarecer conceptos como la responsabilidad penal, pagar penalmente por el delito cometido, e inimputabilidad, que no es otra cosa que indicar que a la persona no se le puede atribuir esa responsabilidad penal por lo que se le acusa o lo que se le atribuye por la comisión de un hecho punible. La psicopatología puede ayudarnos a esclarecer en ocasiones si alguien que ha perpetrado un crimen realizó el acto en pleno uso de sus facultades mentales o por si del contrario el hecho fue un resultado de su estado de enajenación, fruto de un síndrome o un trastorno mental, por ejemplo, y por consiguiente no se le puede imponer una pena. Será trabajo conjunto de la psiquiatría y de la psicología forense, inclusive de la criminología, emplear los conocimientos que brinda
la psicopatología para esclarecer si un delincuente con una patología mental cometió su conducta antisocial con intención, con capacidad de discernimiento y libertad. Vamos a hablar de algunas de las psicopatologías con mayor incidencia en delitos. Te voy a nombrar algunas, ¿verdad?, de las perturbaciones mentales de mayor incidencia criminógena. Y hacemos la aclaración de que tener dicha afectación no siempre desemboca en una conducta delictiva. Tenemos la esquizofrenia paranoide y otra psicosis, que son enfermedades mentales caracterizadas por presentar cuadros clínicos donde se pierde el sentido de la realidad, el sentido de la objetividad y la lógica. Se desorganiza la personalidad y se tiene alucinaciones e ideas delirantes. Si además se trata de esquizofrenia paranoide, usualmente quienes la padecen tienen manías persecutorias y suspicacias sobre cualquier sujeto, sea este conocido o no. En ocasiones dichas manías en las que el sujeto se siente perseguido en combinación con su pérdida de contacto con esa realidad va a desembocar en diversas conductas antisociales. Un ejemplo es el del famoso caso del vampiro de Sacramento, que cometió una serie de asesinatos atroces tras haber sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Tenemos igualmente que el trastorno antisocial de la personalidad se estima que entre un 25 a un 50% de reclusos en los diferentes centros penitenciarios, estoy hablando a nivel de Latinoamérica, padecen de este trastorno. Y son personas caracterizadas por un fracaso general para adaptarse a las normas y a las reglas sociales. Deshonestidad, mitomanía, irritabilidad, agresividad y falta de remordimiento, entre otras características, son las que presentan estos reclusos. Comúnmente se refiere a este trastorno como psicopatía y nos reservamos el derecho de enumerar todos los posibles delitos que el sujeto antisocial puede llevar a cabo. Sobre la cuestión de su inimputabilidad aún se generan los más diversos debates sobre si el psicópata en cuestión es capaz o no de discernir entre el bien y el mal. Otro de los trastornos es el bipolar de la personalidad, que es un trastorno del estado de ánimo que está caracterizado en aumento y disminución de la actividad expresada en su estado mental, que va a prevalecer y que se va a caracterizar por la presencia de uno o más episodios anormalmente elevados de energía y de estados de ánimo que van a fluctuar entre estados de euforia y episodios depresivos. Y de modo que quien lo padece oscila entre las frases de manía, excitación, delirio de grandeza y frases depresivas. Durante la fase maníaca, el sujeto puede experimentar cuadros súbitos de impulsividad y agresividad que en ocasiones pueden manifestarse en la conducta delictiva. En contraste con la fase depresiva, en la que la disminución de los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina pueden causar que este sujeto quiera atentar contra su vida misma. Tenemos el trastorno límite de la personalidad, también conocido como trastorno borderline, que es un trastorno limítrofe de la personalidad, y que el DSM-5 lo define como un trastorno de la personalidad que se va a caracterizar primariamente por su inestabilidad emocional, por sus pensamientos extremadamente polarizados y dicotómicos y relacionados con interrelaciones caóticas. Suele decirse que quienes padecen este trastorno se hallan en el borde entre la neurosis y la psicosis, e inclusive muchos autores califican la sintomatología de este trastorno como pseudopsicótica. El delito que puede llegar a surgir en ocasiones cuando se presentan estos episodios psicóticos breves, sin embargo, por lo general, dichos sujetos son capaces de comprender el carácter ilícito de sus actos. Tenemos también los trastornos del control de impulso, que no es más que un grupo de trastornos que van a estar caracterizados por un deficiente nulo control sobre sus impulsos que los va a llevar a realizar acciones casi incontrolables, un aumento de la tensión emocional antes de cometer un acto, placer al cometer la acción y un sentimiento posterior al acto de arrepentimiento o de culpabilidad. Los aquí mencionados son los comúnmente más relacionados con la conducta criminal. Trastorno explosivo intermitente, que va a estar caracterizado por expresiones extremadas de enfado, a menudo al punto de rabia incontrolada, que son desproporcionadas respecto a la circunstancia en que se produce, lo que puede dar lugar a delitos particularmente dirigidos contra la propiedad y la integridad física. La piromanía, que es otro trastorno en el cual la persona se siente impulsada a ver y producir el fuego, lo que en ocasiones puede terminar en catástrofes que pueden incluir la vida de muchas personas. Y la cleptomanía, ¿verdad?, que no es más que el impulso irresistible por el robo de diversos objetos sin importar si son o no de valor. El cleptómano no busca lucrarse del robo, solo siente placer por hacerlo.
Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando estos temas interesantes, ¿verdad? Donde se conjuga el universo mental, el derecho y la criminología. Nos vemos en una próxima oportunidad.